Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos al antiguo Hospital de San Roque, sede de este Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, centro mixto o de titularidad compartida, si lo prefieren, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Xunta de Galicia. En primer lugar, quiero comenzar disculpando la presencia del director del Instituto, el doctor Pablo Otero Piñeiro Maseda, que ha tenido que acudir a una reunión en Madrid, pues razón por la que no puede estar hoy aquí y pues me corresponde a mí en esta ocasión presentar el acto como vicedirectora del Instituto. En segundo lugar, me gustaría agradecer en nombre de este instituto a la delegación del CSIC en Galicia, representada aquí por su delegada, la doctora Carmen González Sotelo, por haber confiado en nosotros la organización de este acto en el que se impartirá una ponencia, como todos ustedes saben, sobre nanociencia y nanotecnología. En el marco de un ciclo de conferencias mucho más amplio, conferencias de tipo divulgativo, que se están celebrando en distintas ciudades de España, a cargo todas ellas de reconocidos especialistas en la materia, investigadores todos ellos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Para no extenderme más, pues no me corresponde a mí, no soy protagonista en el acto de hoy, quisiera terminar reiterando, como digo, mi más sincero agradecimiento a la delegación del CSIC en Galicia y expresando a la vez el firme deseo por parte de este instituto de colaborar con la delegación del CSIC en Galicia en este tipo de iniciativas tan interesantes que de alguna manera permiten dar a conocer y visibilizar qué es y en qué consiste nuestra profesión, la investigación científica, además de poner de manifiesto, de paso, la necesidad cada vez mayor de conectar la investigación y el conocimiento con la sociedad, pues al fin y al cabo, creo yo que siempre debe de ser el objetivo último, el objetivo principal de nuestra profesión, de la actividad que desarrollamos. Transferir los resultados de la investigación y del conocimiento a la sociedad y que ese conocimiento a su vez revierta en beneficio de la ciudadanía. Bien, pues sin más preámbulos te doy ya la palabra y la presidencia de este acto a la doctora doña Carmen González Sotelo, delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Galicia, con el deseo de que todos ustedes puedan aprender y disfruten aprendiendo de esta magnífica e interesante conferencia que va a impartir el doctor José Miguel González Domínguez. Muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. Muy bien. Hola. Buenos días a todos. Muchas gracias, Amparo, y mi agradecimiento al Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, en el que nos encontramos, la facilidad con la que nos habéis permitido organizar aquí esta conferencia y desde luego muchas gracias por todas las facilidades que nos habéis dado, incluso la posibilidad de hacer retransmisión en streaming de este acto, de esta conferencia. Bueno, no voy a añadir mucho más porque seguramente José Miguel va a explicarnos muy bien en qué consiste la nanotecnología, la nanociencia. Todos estamos muy habituados a escuchar estas palabras, algunos sospechamos que tienen muchísima importancia en nuestras vidas cotidianas, pero seguramente su conferencia nos abrirá los ojos acerca de la importancia de esta ciencia y de la tecnología y sobre todo de lo que se trata este ciclo de conferencias, de lo importante que es la ciencia básica para la vida cotidiana de las personas, probablemente no en el mismo momento en que está ocurriendo la investigación, pero sí transcurridos unos años. Me da la sensación de que en estos últimos años la cercanía entre ciencia básica y ciencia aplicada es muchísimo mayor. Y bueno, escucharemos de él todas estas cuestiones acerca de la nanociencia y la nanotecnología. Bueno, simplemente quería reseñar quién es el doctor José Miguel González, licenciado en Química por la Universidad de Extremadura, con 2 premios extraordinarios,
doctora en Química por la Universidad de Zaragoza, que también cumple un extraordinario, y desde 2007, que empezó su tesis doctoral en Zaragoza, pues ha tenido un extenso recorrido profesional, ha estado trabajando en distintas ciudades, no solo de España y de Europa, sino también de América, Italia, Francia, Canadá, etc. Has tenido distintos contratos de alto prestigio, como puede ser Marie Curie, Juan de la Tierra, etc. Y desde el año 2021 es investigador, es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Carboquímica de Zaragoza. Como veremos, sus intereses científicos se centran en el procesado sostenible y aplicaciones de nanotubos de carbono y de grafeno para distintas aplicaciones, entre las cuales se menciona la energía limpia, la biomedicina y la protección del patrimonio cultural. Perdón, patrimonio histórico. Pues nada, cuando quieras, José Miguel. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias sobre todo a Carmen y Amparo, la excelente acogida, el recibimiento que he tenido aquí, Pablo, Luis, de todos los que me habéis fichado para estar aquí hoy. Es mi primera vez en este centro, en esta ciudad, casi en esta comunidad autónoma. Sí, perfecto. No sé si al moverme se va a perder el audio para la gente que esté en streaming, pero me gustaría también pues, deslocalizarme un poco, si no ya me diréis, ¿vale? Y saludos a la gente que está en casa, si mi madre me está viendo, pues un beso a ella. No sé si podría comentar, mi familia de Extremadura también, mis tíos, mis primas, seguro que alguien me estaba viendo en casa. Dicho lo cual, una presentación excelente, como bien ha dicho Amparo, pues este ciclo de conferencias sirve para poner la ciencia básica en conocimiento de todos, incluso de los que trabajamos en otras disciplinas científicas, para poder también adquirir ese conocimiento, esa noción de todo lo que se está haciendo y cómo veréis que transicionaré desde las más básicas hacia las aplicadas casi sin una línea divisoria. O sea, llega un punto que no sabes dónde está lo básico o lo aplicado, ¿no? Y ambas son muy necesarias, ¿no? Pues como bien dijo Amparo, la impartirían personas reconocidos especialistas en cada materia. En mi caso, pues bueno, pues solo quedaba yo, así que me tocó darla a mí. Entonces, voy a pasar directamente a la materia, ¿no? Voy a empezar definiendo conceptos, que esto es esencial. Hablamos de nanociencia y de nanotecnología, pero ¿qué son? O sea, ¿cómo las definimos? Por las diferencias entre nanociencia y nanotecnología son poco menos que la misma, digamos, el mismo paralelismo que habría entre ciencia y tecnología. En un caso, hablamos de ciencia cuando nos referimos a un estudio fundamental, a un estudio básico, en el que se estudian las propiedades fundamentales de la materia, y la tecnología sería la aplicación para solventar retos que necesite la humanidad, ¿no? Pues en nanociencia es lo mismo, es el estudio fundamental, pero con una particularidad, y es el estudio de la materia cuando esta materia adquiere, al menos en una de sus dimensiones del espacio, en una de sus 3 dimensiones, un rango de tamaños que vaya en este rango, entre 1 y 100 nanómetros. Si al menos uno de esos 3 dimensiones del espacio, en esa materia, adquiere esas dimensiones, podríamos estar hablando de nanociencia, condición necesaria pero no suficiente. Y por supuesto, la nanotecnología es aprovechar esas propiedades que hemos estudiado para solventar retos y mejorar y progresar y tener cada vez mejores avances, ¿no? Más y mejores. El caso es que en el momento en el que entramos en esos rangos de tamaño, la materia puede exhibir propiedades nuevas, no conocidas para ese material, que son consecuencia no solo de que es pequeño, sino de que también ese tamaño pequeño le confiere, propicia nuevos fenómenos que son totalmente nuevos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver con ejemplos, pero lo que quiero decir es eso, no basta con ser pequeño. Si veis el tamaño el título de la charla, lo del tamaño importa, el tamaño es súper importante, pero también que esa reducción de tamaño propicie, dé pie a nuevos fenómenos que se puedan aprovechar en tecnología para nuevos productos tecnológicos. Son áreas muy multidisciplinares. No existe como tal, o no se ha dividido todavía como entidad independiente. Al final se nutre de muchísimas otras disciplinas,
¿de acuerdo? Tanto fundamentales como aplicadas. Cualquier disciplina científico-tecnológica puede estar conectada a la nanotecnología, puede aportar conocimientos y fundamentos tanto a nanociencia como a nanotecnología, de tal manera que incluso podría puentear disciplinas tan aparentemente dispares como puedan ser, no lo sé, biología, por hacer honor a alguien que es bióloga en la sala, con ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. Pues podrían tener nexos de unión disciplinas muy aparentemente distintas a través de la nanociencia y de la nanotecnología. Todo aporta, cualquier área científico-tecnológica aporta a la nanociencia y a la nanotecnología. Voy a de vez en cuando soltar alguna frasecita y me gusta ejemplificarlo con esta frase de Groucho Marx, cuando le dice el padre a su hijo: hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, una pequeña mansión, un pequeño barco, una pequeña fortuna. Esto no es más que un paradigma de que lo pequeño puede ser muy grande, que lo pequeño puede aportar grandes avances y grandes cosas. Así lo dijo, y esta frase es mucho más conocida, a poco que alguien haya leído un poquito o se haya topado con algo de nanociencia, verá que la frase de Richard Feynman, premio Nobel de Física de los años 50, en su ponencia ya dio pie ya empezó a llamar la atención sobre que aquí hay algo. ¿De acuerdo? Dijo esta famosa frase de "There is plenty of room at the bottom", hay mucho espacio en lo más profundo, hay mucha miga que sacar en las cosas pequeñas. ¿De acuerdo? 20 años más tarde habría un japonés que ya acuñaría el término, 15 más bien, años más tarde acuñaría el término nanociencia y nanotecnología como tal. Y de ahí en los 80 en adelante empezaría el boom de todo esto de los descubrimientos en este área, ¿no? Yo como químico que soy también defiendo la nanoquímica, porque al final, si la ciencia se puede dividir en distintas disciplinas, la nanoquímica también existe y la definió un británico, George Austin, en su libro Nanochemistry, en el que también habla de la aplicación de la química a la obtención de estructuras y materiales con, digamos, propiedades muy definidas, siempre en estos rangos de tamaño. Esto simplemente un poco por barrer para mi casa. Pero lo importante es esto de aquí. Si tenemos que trabajar en estos rangos de tamaños, ¿cómo lo hacemos? Porque estamos hablando de unos rangos de tamaños que son mucho más pequeños que la materia que estamos acostumbrados a tratar, a tocar, a manipular, a ver, etc. Pero es algo más grande que la materia más fundamental, que el átomo. Es decir, estamos hablando de unos cuantos átomos, pero muchos menos que los que, digamos, forman todo lo que nos rodea. Entonces tenemos dos maneras de llegar, que son casi de perogrullo, ¿no? Es decir, de arriba abajo o de abajo arriba, que se conocen por sus palabras en inglés, top-down y bottom-up. Podemos tratar, como un escultor, de tomar un material, una materia, y reducir su tamaño, ir, digamos, puliéndola o, digamos, recortándola, como queramos decir, hasta llegar a ese tamaño específico que nosotros buscamos, o bien al revés, podemos coger, como piezas Lego, átomos o moleculitas pequeñas y construir ese material de abajo a arriba, ¿de acuerdo? Como un Lego. Las dos estrategias son válidas. Y claro, esto luego en un laboratorio se transforma, se traduce en, digamos, técnicas o procedimientos o metodologías de este tipo, ¿no? Pues microfabricación, exfoliación, ruptura química, o en la parte bottom-up, pues síntesis química, reconocimiento molecular. Esto suena a distintas disciplinas, algunas cosas de aquí sonarán a física, otras sonarán a química, otras sonarán a ingenieriles, para que veáis que todo está relacionado en este sentido. Tenemos que llegar a esos rangos de tamaños y es un reto experimental poderlo hacer, y siempre pues, será por una de estas dos vías. Pero claro, estas dos vías no son excluyentes, no es o una o la otra, es que a veces también en un diseño experimental, en un procedimiento de investigación podemos tirar de las dos, diseñar estrategias que puedan ser híbridas mixtas, ¿de acuerdo? Hay muchos ejemplos, pero claro, esto es solo teoría. Os voy a poner un ejemplo más visual para que entendáis la relevancia de todo esto, de llegar a ese rango de tamaños. Fijaos, esto lo pongo mucho así en charlas divulgativas y siempre pregunto, ¿alguien me sabría decir lo que es esto? Bueno, pues es obvio, ¿no? Que esto es oro, ¿no? O lo que parece, ¿no? Y si yo no hubiera puesto la foto y os hubiera preguntado de qué color es el oro, color oro, ¿no? Si me lo dice mucha la gente, color dorado, color ocre, ámbar, no sé, me han llevado a hacer muchas cosas, bien, vale, etc.
Y luego pregunto, pues os voy a poner esta foto, ¿alguien me sabe decir lo que es? Y he recibido muchas respuestas, desde zumo de sandía hasta sangre, hasta vinagre, me han dicho un poco de todo, ¿no? Y es un líquido rojo, ¿vale? Espero que se aprecie el color desde aquí. Rojizo, fucsia, tirando a la magenta, ¿no? Bueno, pues esto es oro también. Y no solo es oro también, sobre todo es esto el oro. Y es ahí donde vemos el color verdadero del oro. Ahí, en esos líquidos, hay partículas nanométricas, es decir, en el que algunas de sus dimensiones, o probablemente las 3 dimensiones del espacio, entran en ese rango nanométrico y de repente cambia todo. Pasamos de tener una cosa brillante, con esa patina dorada, con ese color amarillento brillante, a tener una cosa roja, con un color más intenso, que no es tan brillante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? La interacción de esas partículas con la luz cambia totalmente, porque lo que es el color, lo que vemos nosotros con el ojo, siempre es el resultado de aquello que la materia no ha querido, absorbe, retiene una parte de la luz y cede otra, y esa otra es la que llega a nuestro ojo, y tal como llegue, lo que le falte es lo que nosotros vemos, ¿no? El rojo, el verde, el azul. Entonces, estamos viendo claramente que no son iguales, no se comportan igual, ¿de acuerdo? Esto tiene una explicación física, en base a la distribución energética, densidad de estados. No voy a entrar en esta materia porque ni yo tampoco soy especialista de los más profundos fundamentos físicos, pero tenemos que tener la idea, digamos, la idea principal de que cuando yo tengo un material en 3D, esto que en inglés los científicos decimos bulk, ¿no? Algo macroscópico, y conforme voy reduciendo dimensiones, conforme voy limitando el espacio de esa materia y lo voy confinando al rango nanométrico, la energía de todos los átomos que forman este material va cambiando. La distribución pasa de un continuo a un discreto. Y esto hace que todo cambie. Aquí solo podemos tener determinados valores de energía y determinadas transiciones. Aquí prácticamente puede existir todo. Pues esto es el lingote de oro, fijaos, como en términos de energía, pues luz que llega, luz que sale, y en las particulitas flotando en este líquido, en este agua, tendríamos este caso. ¿De acuerdo? Esto del cero dimensional, bueno, pues es una construcción mental, no es que sea cero dimensiones, pero podemos trabajarlo formalmente con esa idea. Estas propiedades físicas son dependientes de la dimensionalidad, tal como dijo el profesor Alivisiatos en los 90, ¿no? Dependientes de la dimensionalidad. Pero claro, esto, estamos hablando de los 80, los 90, los fundamentos, conforme se fueron descubriendo las cosas, pero es que hoy en día la nanociencia y la nanotecnología está a la orden del día, ya lo habréis visto desde películas hasta prensa, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí casi, cuando esta puede ser la imagen que se nos puede formar en la cabeza cuando alguien nos pregunta o nos dice o oímos la palabra nanotecnología, ¿no? Desde electrónica flexible, biomimesis, miniaturización de componentes, tratamientos médicos súper específicos, ¿no? Nanomáquinas que van por nuestra sangre y nos curan, pues energía limpia y pues infinita, inagotable y no sé cuántos, pues materiales tan resistentes que tal, sensores que puedan detectar hasta una sola molécula que esté no sé dónde. Pues esto que parece ciencia ficción existe, ya son realidades, ¿de acuerdo? Realidades más o menos explotadas o más o menos implementadas, pero son realidades, ¿de acuerdo? Lo que parecía ciencia ficción ahora es ciencia. Y fijaos, si algunos países como Estados Unidos lo saben y son conscientes, que le han dedicado un día al año, el 9 de octubre es el Día Nacional de la Nanociencia y de la Nanotecnología. Tampoco voy a hacer apología de los días nacionales de Estados Unidos porque tenemos el Día del Donut o el Día de las gafas de sol, pero voy a lo que voy. Por lo menos le han dedicado un día y aquí en Europa tenemos que tener un poco más, o sea, es bueno que empecemos a tener más conciencia sobre eso y que lo trabajemos. Por ejemplo, realidades que ya se han demostrado a nivel de prueba de concepto o a nivel científico experimental, digamos a TRLs bajos o digamos poco implementados, pero que se han demostrado en algún laboratorio. Por ejemplo, nanopartículas que forman unos circuitos específicos que se han integrado en guantes para poder aumentar mucho el sentido del tacto de la persona que los lleva puestos. Por ejemplo, aplicaciones en cirugía para que los médicos puedan tener muchísima mejor maniobrabilidad en una operación,
que puedan tocar y saber mucho mejor el trabajo que están realizando. Por ejemplo, pruebas de concepto en los que determinadas nanopartículas se integran en los vidrios de un edificio, de unas ventanas, y pueden recoger determinada parte de la luz y convertirla en electricidad. Imaginaos que vuestra casa, a través de la ventana, generara la energía eléctrica, ¿no? Le daríamos un buen palo a las eléctricas. Pantallas de televisión, digamos pantallas que ya evolucionarían de los clásicos LED o los LEDs orgánicos a lo que hoy conocemos, por ejemplo, luego lo volveré a mencionar, la casa Samsung ya comercializa televisiones QLED, y la Q viene de Quantum Dot, que es un tipo de nanopartícula específica. Luego entro más en detalle. Pero pantallas, quedaos con que ya existen pantallas. Por ejemplo, en 2005, en el Tour de Francia, corrió la primera bicicleta que estaba reforzada con nanotecnología, en este caso nanotubos de carbono, que ya entraré también en materia, pero daos cuenta este detallito. Menos de 1 kilo pesaba la bici. Menos de 1 kilo, la bici entera. Imaginaos eso lo que es para el mundo del deporte. 2005, ¿eh? Es una maravilla. No sé cómo quedó el ciclista que no sé, ganó, lo siento, me tendría que haber documentado sobre eso, pero quedaos con esto, la nanotecnología ya ha tocado el deporte, ¿no? Y hablaré más sobre eso. Por ejemplo, textiles avanzados, textiles inteligentes, dependiendo del tipo de nanopartícula que le pongas, pueden ser autolimpiables, pueden ser antibacterianos, piezoresistivos, electrónicos, o incluso textiles, que ahora también entraré, que en función de las nanopartículas no necesites lavarlos en mucho tiempo. Ya no solo autolimpiables, que sería que se limpian poniéndolos al sol, sino que además, si los tengo que lavar con agua, pues que entre lavado y lavado cada vez tarde más en necesitar un lavado. Por ejemplo, eso es la casa Samsung. Yo no quiero decir, al César lo que es del César. Es la que probablemente más ganas le está echando a comercializar productos que tengan nanotecnología. Sus televisiones QLED, que es indiscutible que son los de mayor calidad del mercado, menor consumo energético, mayor definición y intensidad de brillo y calidad de imagen, y las lavadoras estas que están revestidas con unos materiales de plata que liberan nanopartículas de plata, que son altamente bactericidas y que es eso, cada vez que tu ropa tú no lo ves, pero tiene ahí una nanoplata que hace que las bacterias no puedan desarrollarse, que son las que dan el mal olor a la ropa. Entonces, pues entre lavado y lavado, salvo que te caiga un manchurrón, que ahí obviamente sí, pero lo que es el uso normal, pueda necesitar cada vez menos lavado, es decir, más tiempo entre lavado y lavado, de tal manera que el ahorro podría ser importante en energía y agua, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, en esta diapositiva estoy poniendo realidades comerciales. Antes eran pruebas de concepto de laboratorios que habían demostrado, pero es que estas cosas se pueden comprar ya. Estos tatuajes electrónicos en la web www.mc10.com, que es una web estadounidense, una casa fabricante, se pueden comprar estos, son pegatinas con unos circuitos hechos de nanomateriales específicos que puedes conectar a Wi-Fi. Por ejemplo, esto se utiliza mucho para ponerlo en el pecho de un bebé mientras duerme, y si tose, deja de respirar, llora, o las vibraciones o las diferentes maneras de respirar, conectado a Wi-Fi una alarma, salta la alarma, se evitan los walkie-talkies famosos, el estar pendiente cada 2 horas. Esto en Estados Unidos se hace, es decir, conectar a Wi-Fi. Este tipo de parches, no sé si todavía se están comercializando o no, pero se preveía que fueran, por ejemplo, detectores de insulina, de glucosa en sangre, o sea, estamos hablando de realidades que ya parecen de película, pero que están ya, esto se puede comprar, ¿de acuerdo? Material deportivo, ya lo he dicho, por ejemplo, la casa G es de las que más están apostando por el material deportivo reforzado con nanomateriales, con nanopartículas, la mayor parte de las de carbono, ¿de acuerdo? Que hablaré mucho más en minutos posteriores. La casa G, pues he puesto aquí una raqueta, pero desde chasis de coche, tablas de snowboard, palos de golf, existe una infinidad de material deportivo, la bici esta del Tour de Francia, etcétera, que son hechas pues, con los materiales convencionales, pero reforzados con eso como sustitutivo de la fibra de carbono, de la fibra de vidrio, más resistente, más ligero, menos cantidad y mucho más duradero todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es una foto verdadera, de un folleto verdadero que llegó a mi buzón hace unos años, en el que se vendían colchón con grafeno, ¿de acuerdo? Viscoelástico con grafeno, no sé cuánto. Y yo decía, ostras, pues estoy trabajando con grafeno, ¿cómo es eso de que están los colchones? Y me documenté un poco, y efectivamente le ponen una capita de grafeno en la superficie y disipa el calor porque tiene muy buenas propiedades de conducción eléctrica y térmica, y se supone como que es un colchón fresco que no pues, evita la acumulación de calor, y eso hace que también el viscoelástico
tenga mejores propiedades y se deteriore menos con el tiempo, ¿de acuerdo? Y se compra. Y esto, por ejemplo, un recubrimiento, ¿de acuerdo? Un recubrimiento específico basado en nanotecnología que también se puede comprar. Ahora os pongo un vídeo sobre esto que es muy gracioso. Estos dos señores, pues uno se ha puesto el recubrimiento este sobre la ropa y el otro no. ¿Alguien me adivinaría quién sí y quién no? Estos recubrimientos están basados en nanotecnología, ¿vale? Además, como tienen secreto de patente, pues no lo quieren decir, no quieren decir lo que tienen, pero la cuestión es que lo importante es que es eso, son nanopartículas que, una vez depositadas sobre una superficie, cambian totalmente las propiedades de esa superficie y las vuelven súper omnifóbicas, es decir, nada acuoso ni nada oleoso podrá mojar esa superficie. Hasta el punto que imaginaos las variedades de aplicaciones que puede tener esto. Esto empezó como para deportistas, para ponérselo en los zapatos, en la ropa, para que el barro no los manchara, la tierra, lo que sea, y ya poco a poco, y esto, insisto, poco a poco se ha ido aplicando a un montón de cosas. Sprayáis un papel con eso y fijaos el líquido, y ahora el papel de debajo que no tiene ese producto, magia, ¿verdad? Y esto es nanotecnología pura, se puede comprar, ultraeverdry.com, cualquiera puede ir a la web, comprar un bote y rociarlo y ver cómo los cristales de su coche, de su ventana, en la ropa deportiva o en lo que sea, no le moja nada, o sea, todo resbala, ¿vale? Voy a poner un poquito más para adelante. Se puede comprar, fijaos, o sea, rociar un aparato electrónico y otro no, meterlo en agua y el reloj sigue funcionando, ¿vale? La prueba del pañuelo está muy graciosa. Pues pañuelo normal y el pañuelo tratado con el producto, pues nada, no le moja nada. Cualquier líquido, sea polar o sea apolar, todo resbala, ¿de acuerdo? Aunque luego veréis en este vídeo promocional que yo no me llevo comisión por hacer propaganda a esta gente, pero simplemente por poneros un caso muy visual de nanotecnología comercial, que se puede comprar, ¿no? Cuando nos preguntan, oye, ¿y esto que tú investigas nanotecnología? ¿Y yo cuándo lo tendré en mi casa? ¿Cuándo lo tendré en el mercado? Pues es que ya hay cosas. Y fijaos cómo pueden ser útiles para determinadas necesidades, ¿de acuerdo? No está aprobado en alimentos, aunque veáis en el vídeo que ahora veréis una tostada en la que se le cae el ketchup y no sé cuántos, no está aprobado en alimentos, ¿de acuerdo? Bueno, luego lo prueban sobre pan, pero fijaos. Es básicamente hacer que la superficie no se le agarre nada, ¿eh? El test del pan. Lo dejo porque es muy gracioso. Pero te dice, no lo hagáis con comida porque no está aprobado con alimentos. No se puede comer eso, ¿de acuerdo? Pero simplemente para que veáis la diferencia. Y esto es a lo que me refiero cuando la materia adquiere ese rango de tamaños. De repente las propiedades son totalmente nuevas y mejores. Porque aparecen nuevos fenómenos, porque aparecen nuevas interacciones con la luz, con otra materia, con la electricidad, con la química, etc. ¿De acuerdo? La bola de algodón, el algodón no engaña, ¿verdad? Bueno, pues es muy divertido. Hay muchos vídeos en YouTube sobre este producto, ¿de acuerdo? Entonces, lo paso un poquito rápido, ¿vale? Para no extenderme demasiado, pero que sepáis que es nanotecnología comercial. Y hay más cosas, cremas solares, bueno, entraré en más detalle de otros productos graciosos, pero aprovecharé el momento adecuado. La política de la Unión Europea, os he dicho, ¿no? Que en Europa teníamos que ser más conscientes. Pues esta es la política, ¿de acuerdo? La nanotecnología la reconocen como una disciplina altamente prometedora y que realmente puede transformar la vida de los ciudadanos, es decir, que puede convertir una necesidad concreta en una solución práctica, ¿de acuerdo? Decir que todo lo que es la Unión Europea, todo el dinero que invierte en sus programas marco de investigación, el 75% aprox, ya sea de manera directa o indirecta, está relacionado con la nanotecnología. O sea que aquí ya se está empezando a poner las pilas este continente para aprovechar realmente las bondades, las excelencias que nos ofrece esta disciplina, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que pensarlo como una herramienta de futuro. Tenemos que pensarlo porque al final, como no desbanca a nadie y se nutre de todas las disciplinas que ya existen, científico-tecnológicas, puede ser el gran apoyo o al revés, o esas otras, el gran apoyo a la tecnología para sacar adelante todos esos productos tecnológicos que puedan arreglarnos los retos que tenemos como sociedad. ¿De acuerdo? Pero llega un punto en el que, bueno, hemos hablado de nanopartículas en general, de nanomateriales en general, pero si hay alguno que de verdad está despuntando
y dando probablemente los mejores resultados, seguro que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero yo tengo que hablar de mi libro como para comprar, es el carbono, la nanotecnología basada en el elemento carbono, ¿de acuerdo? Si veis un poco, mira, os pongo aquí un ejemplo de una tabla periódica hecha con los tamaños de las casillas en base a la abundancia que tienen, creo que es en la Tierra o en el universo, ahora no me acuerdo, pero vamos, en base a una abundancia, ¿de acuerdo? El carbono sabemos que es tremendamente abundante, por lo menos en nuestro planeta, que duda cabe. Entonces, si alguien piensa que solo con carbono, obviamente el carbono es el esqueleto de la vida, con el carbono se forman las rocas, un montón de materiales y de nuestro entorno natural, pero si nos paramos a pensar solo en el carbono, él solito, como pieza Lego, ¿de acuerdo? ¿Qué materiales puedo construir? Esto es un poco, pues, el Vox Populi, ¿no? El conocimiento de ancestral. Pues tenemos el diamante, el grafito, por lo menos estos dos, siempre nos han dicho los alótropos del carbono, ¿no? El diamante y el grafito, la punta del lápiz está hecha de lo mismo, es exactamente lo mismo, es carbono, pero ordenado de otra manera, colocado la pieza Lego con otra disposición, y fijaos qué diferentes propiedades. Pero luego, a finales de los 80 se incorporó el fullereno, a raíz de un premio Nobel que se dio en el 89, se incorporó como una nueva forma de carbono que se había descubierto, que eran estas pelotas de 60 átomos de carbono, parecían pelotas de fútbol, el Buckminster Fuller, el C60, también conocido, y también, bueno, formas no cristalinas, hollines y tal, ¿no? Pues hasta aquí el carbono era esto un poco metido el fullereno ya a finales de los 80, pero es que la familia de los materiales de carbono ha crecido sobremanera desde que existe la nanotecnología del carbono. Empezó con el fullereno y hemos encontrado nuevos materiales basados en carbono, solamente carbono. Por ejemplo, con distintas dimensionalidades. ¿Recordáis esto de las propiedades físicas basadas en la dimensionalidad? Si los átomos de carbono están organizados hexagonalmente en un plano, tendríamos un material bidimensional que se conoce como grafeno, que este es un poco el que mejor prensa tiene. Pero 10 años antes ya se estaban hablando de los 10 y pico años antes de los nanotubos de carbono, que sería su equivalente pero enrollado sobre sí mismo, formando un tubo, ¿de acuerdo? Y esto pues sumado al fullereno, pero que también podemos tener otras formas tridimensionales, luego hablaré. Podemos tener nanodiamantes y podemos tener otros materiales de carbono que luego mencionaré de pasada, pero la familia es muy amplia. Pero estos dos le dieron un empujón a la nanotecnología en general y a la del carbono en particular, que es una maravilla. Me encanta esta viñeta de Quino, el niño que le pinta a toda la casa a la madre con un lápiz y dice, ¿no es increíble todo lo que puede tener dentro un lápiz? Es que de esa punta del lápiz, que tiene grafito, que es, por así decirlo, un cristal multicapa de grafeno, o al revés, o el grafeno es una monocapa de grafito, de eso sale todo un progreso, todo un avance, todo un conocimiento, toda una corriente científico-tecnológica que está ahora mismo pues en la cresta de la ola, ¿de acuerdo? Por hablar rápidamente de lo que es el grafeno, porque es el que mejor prensa tiene, y bueno, el nanotubo no lo conoce tanta gente, luego lo presentaré un poco más en sociedad, que soy yo muy defensor del nanotubo, pero el grafeno sin más, hablando de que, bueno, la estructura que os he contado, probablemente es de los más comercialmente disponibles, ¿de acuerdo? Y España, solamente España produce esto en el año 2016, ¿vale? Pero España produce, hoy en día creo que llegará cerca del 20, si no lo ha superado, de la producción mundial, comercial. Es decir, tenemos empresas muy potentes, como Grafenea en San Sebastián, Avanzar en La Rioja, creo que había una que se llama Grafenano en Alicante. Tenemos varias empresas que comercializan esto a nivel de producción industrial. Es decir, el grafeno ya está al alcance, por lo menos a nivel de investigación, para que se pueda investigar mucho en ello. Y productos también comerciales que lo tienen, como esos materiales deportivos de la casa G. El vídeo del grafeno, es un vídeo esto, es decir, como os he dicho, la Unión Europea se ha puesto las pilas con la nanotecnología, pero es que el truco que había detrás, que ahora digo, es que se ha puesto las pilas con la tecnología del carbono. Para ser excelente en el mundo, para tener un estandarte que no tengan otros, como Corea puede tener la electrónica, Estados Unidos pues la potencia militar, etcétera, etcétera, en Europa se ha agarrado al grafeno y se fomentó la investigación. Recordad que esto es una cosa muy reciente, pero es verdad que desde el siglo XIX ya se andaba buscando esto. El grafeno ya se teorizaba. Y hasta que se pudo conseguir, pasaron pues, bastantes décadas.
Y la manera que se consiguió, que fue muy absurda, en una reunión de bar de cerveza, dijeron, oye, ¿y si depilamos un cristal de grafito con un celo? Seguro que por ahí habrá una monocapa. Y estos dos científicos, el jefe y el becario, que se les ocurrió la locura, les dieron un premio Nobel pues, 6 años más tarde de aquella tontería, de haber encontrado una monocapa pegada a un celo y de haber estudiado sus propiedades y ver que eran radicalmente distintas y mejores a todo lo conocido en carbono que había hasta ese momento. Entonces eso pegó un boom del 2004 en adelante, que salió aquella primera publicación, y mucho más desde el 2010 en adelante, que fue aquel premio Nobel. De tal manera que el grafeno, que se concibe como un supermaterial, pues tiene todo un rango de aplicaciones muy interesantes. Es un material bidimensional, ¿de acuerdo? Probablemente el objeto más fino conocido, de grosor, ¿de acuerdo? Ligerísimo, no pesa prácticamente nada, pero es que tiene muchísimo más resistencia mecánica que los materiales convencionales que conocemos, hasta 200 veces más que el acero de las vigas. Imaginaos, con muchísima menos densidad. Conduce la electricidad mejor que el cobre de nuestros cables y claro, pues al ser tan fino puede ser transparente. ¿Os imagináis algo que resista tanto, conduzca también y encima sea transparente? El rango de aplicaciones, la versatilidad es tremenda y además, al ser bidimensional, se puede combinar con otros materiales bidimensionales, así en forma sándwich, ¿de acuerdo? Lo cual da todavía más versatilidad y todavía abre mucho más el abanico de propiedades, pero vamos, que él solo, como grafeno, ya se está metiendo en áreas muy importantes, muy críticas, para el desarrollo de la sociedad, ¿de acuerdo? El caso es que la comercialización de ese grafeno es clave para poder abordar todas estas áreas, como pueden ser la aviación, el transporte, la electrónica, la energía, podemos hablar de recubrimientos, podemos hablar de sensores, podemos hablar de cualquier tipo de dispositivo, solar, eólico, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que el cuello de botella es la producción, ¿de acuerdo? No es todo lo, digamos, fina que se desearía, pero se está avanzando mucho en ello. Y claro, pues a partir de todo este, digamos, pool de conocimiento, la Unión Europea fomentó durante más de 10 años este proyecto marco que se llamaba Flagship, Graphene Flagship, para tener excelencia en algo que había nacido. De hecho, ese premio Nobel fue de la Universidad de Manchester, cuando aún era Europa Manchester, y bueno, pues de ahí ha nacido digamos, esta corriente, ¿no? El grafeno, por ejemplo, Bill Gates se empeñó en hacer preservativos con grafeno, y existen, también son productos comerciales que podéis comprar, ¿de acuerdo? Para dar a entender que podía estar en productos de consumo muy rápidamente y muy directamente, ¿de acuerdo? Y a nivel científico, os voy a desgranar aquí algunos avances, pero ya, digamos, futuribles, que van a llegar y que se han demostrado ya a pequeña escala de laboratorio. Por ejemplo, derivados de grafeno que puedan integrarse en sistemas que los conviertan en inteligentes. Por ejemplo, la memoria de forma, que es una propiedad de los materiales muy buscada a nivel ingenieril, es decir, si yo deformo un material y retengo y esa forma se queda deformada, pero con un estímulo externo hago que el material vuelva a su forma inicial y recuerde cómo estaba, de ahí lo de memoria de forma. Esto es una cosa que en aleaciones metálicas, en determinados polímeros, se busca mucho y es muy raro de encontrar. Existe y se puede conseguir, pero es tremendamente difícil. Pues es que derivados de grafeno concretos han conseguido que esto sea muy fácil, de tal manera que si yo deformo un material, en este caso es una gelatina o una especie de elastómero, ¿de acuerdo? Puedo retener esa forma indefinidamente, pero cuando le aplico una luz roja, de repente vuelve a su ser en 60 segundos, tal y como estaba antes. Sin embargo, sin grafeno esto no sucede, ¿de acuerdo? O sea, induce memoria de forma, por ejemplo, una propiedad interesantísima. Recubrir grafeno a microrobots concretos que puedan viajar sin propulsión eléctrica por determinados fluidos hace que utilices ese movimiento del microrobot para limpiar el agua que tiene dentro, ¿de acuerdo? Además, en estos casos, por ejemplo, si los haces metálicos, de níquel o de hierro, los puedes atraer magnéticamente. Imaginaos lo que sería reforzar con grafeno estos microrobots, soltarlos en un lago contaminado, dejarlos toda la noche, al día siguiente llevártelos con un imán y ya tienes el agua limpia. Estas son cosas que la nanotecnología nos va a prometer a corto o medio plazo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sensores, ¿no? Os he hablado de sensores. En este caso, es un investigador muy conocido del ámbito de la nanotecnología del carbono, que está en Dublín, Johnny Coleman, pues, que es este señor de la foto, con su hijo. Además, ten en cuenta que el niño no lleva guantes, pero no pasa nada porque
todo esto también tiene biocompatibilidad. La cuestión es que ha conseguido diseñar unos sensores de presión tan precisos que son capaces de detectar los pasos de una araña que camine por encima. Hasta ese nivel de precisión. ¿Pero sabéis cómo lo ha hecho? El Blandiglue de toda la vida, el Slimy, que no sé cómo se llama ahora. Simplemente, Blandiglue con un poquito de grafeno, bien puesto. Y de repente se convierte en un sensor piezoresistivo, es decir, que con pequeñas presiones cambia las propiedades eléctricas y yo lo puedo detectar eléctricamente. ¿De acuerdo? Pero hasta ese punto detecta una araña que le camina por encima. El sensor de presión más preciso del mundo ahora mismo es punta de lápiz y Blandiglue. Publicado en Science. No os digo más. Y esto en 2016, si ha habido uno posterior y se me ha escapado, pues igual hay otro mejor ahora. Pero en el momento que salió publicado, era el sensor de presión más preciso del planeta, que tenía más sensibilidad jamás conocida. Por ejemplo, capas de grafeno en determinadas estructuras eléctricas pueden hacer que tengamos la ventana del infrarrojo, es decir, que seamos invisibles o visibles al infrarrojo con un pequeñísimo potencial eléctrico, gracias a esas propiedades conductoras del grafeno. De tal manera que si alguien es cinéfilo como yo y ha visto alguna vez la película de Predator, os acordáis que para poder huir de este alien que tenía visión infrarroja, Arnold Schwarzenegger se tuvo que embadurnar en barro para ser invisible por la luz infrarroja. Ahora ya no hace falta guarrearse, basta con poner una pequeña capita de grafeno entre dos capas poliméricas y un pequeño electrodo metálico y ya tendríamos, pues eso, la capa de Harry Potter que nos haría invisibles a la luz infrarroja. O visibles en función de, pues si pongo una cosa tan pequeñita como 3 voltios. ¿De acuerdo? ¿Ciencia ficción o ciencia a secas? Los nanotubos de carbono no se quedan atrás. Que nadie los jubile, que nadie piense que el grafeno es la panacea, que también existen otras nanoestructuras de carbono con iguales o mejores perspectivas futuras. Por ejemplo, el tema del nanotubo de carbono, voy a destacar esto. Es probablemente el material con más afinidad conocida por las neuronas, por los tejidos neuronales. ¿De acuerdo? De tal manera que ya existen pruebas de concepto demostradas a escala de laboratorio a nivel de ratones, por ejemplo, que han podido recuperar, ratones paralíticos que han vuelto a caminar porque se les ha reconectado la espina dorsal, una espina dorsal cercenada, se les ha reconectado con estructuras basadas en nanotubos de carbono. No solo tienen buena biocompatibilidad, sino que además la conducción eléctrica es muy parecida entre esa estructura tubular de carbono y la propia neurona, con lo cual hay una afinidad que se ve, que además todo esto pues son los trabajos de científicos italianos con los que yo he trabajado hace años y se ha podido ver que esto es así, o sea, es decir, existe esa afinidad, se ha podido constatar y no sería descabellado que en un futuro, a medio plazo, pudiéramos tener terapias de reconexión de espinas dorsales o tratamientos que pudieran mejorar o ayudar a personas con este problema. Otros materiales de carbono que no perdamos de vista porque igual algún día dan la campanada y los tenemos en casa, nos curan enfermedades, nos arreglan la energía del mundo o vete tú a saber qué, pero son también miembros de la familia menos conocidos del carbono, de los que están hechos fundamentalmente o exclusivamente o fundamentalmente por carbono, como son los nanocuernos, que queda más bonito decirlos en inglés, nanohorns, ¿de acuerdo? Que son estas estructuras tipo florecilla con puntas de nanotubo emergiendo, las nanocebollas, nanoonions, que serían fullerenos concéntricos, nanocintas de grafeno, ¿vale? Que son importantes en electrónica porque reducen anchos de banda y pueden exhibir comportamientos semiconductores, los puntos dots de polímero o de carbono puramente dicho, o de grafeno, es decir, cuando hablamos de dots, hablamos de partículas muy pequeñas nanométricas que tienen luminiscencia, que emiten o absorben o digamos, interaccionan con la luz de una manera muy especial. Los nanodiamantes, que también os lo he comentado, pues que por su tamaño y sus propiedades químicas son también muy estudiados en medicina, o nanocápsulas, es decir, esos nanotubos los que aprovechamos, que tienen ese pequeño espacio hueco para rellenarlo con cosas que nos puedan interesar. Pues ese es el carbono, ¿no? Y ya, pues, hablando todavía más tirando para casa, en el grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología del Instituto de Carboquímica, trabajamos con muchas de estas nanoestructuras que os he contado, en los cuales tratamos de explotar estas propiedades, estos fenómenos que surgen en la nanoescala para poder abordar temáticas de interés global, como pueden ser, por ejemplo, la
la contaminación de aguas. Por ejemplo, en un híbrido de óxido de grafeno con óxido de zinc hemos conseguido utilizarlo en catálisis para eliminar contaminantes de agua, ¿vale? Demostrado prueba de concepto con azul de metileno, y cómo la interacción entre los dos nanomateriales genera una respuesta mucho mejor que lo que conseguirían ellos por separado, ¿de acuerdo? Otro tema, por ejemplo, investigado en el grupo donde pertenezco, pues el ensamblado tridimensional del grafeno para formar estructuras mayores que puedan tener, digamos, una disposición muy geométrica o aleatoria de poros y que puedan servir, además de limpiar aguas, también como soportes catalíticos en áreas de energía sobre todo. Y también aprovechar esas nanoestructuras luminiscentes, fabricarlas, estudiarlas y aprovecharlas para, por ejemplo, temas de biomedicina, porque pueden ser muy buenos marcadores fluorescentes, incluso materiales multifuncionales que sean estandartes de la teragnóstica, es decir, materiales que puedan diagnosticar y tratar a la vez, que al ser luminiscentes puedan localizar la parte biológica que yo quiera, un tumor, cualquier célula específica, y que una vez dentro también tuvieran, por su versatilidad clínica, la capacidad de liberar un fármaco controladamente o de actuar de alguna manera a un estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas que se están haciendo en el grupo donde estoy y que pueden tener una relevancia importante en el futuro. Pero quiero hablar de que la nanotecnología está en todos lados. Está en todos lados hasta el punto que tenemos referencias culturales que nos hablan de la nanotecnología. De hecho, esto es un caso que me pasó a mí y que me gustaría compartir con vosotros. Este es un videojuego, ¿de acuerdo? El que yo jugaba, de Ninja Cyborg, ¿de acuerdo? Que no tiene mucho más allá. Pero en un momento dado del juego, uno de los personajes, que es un científico, que se llama Doctor y es alemán, así como muy cliché, ¿de acuerdo? Empieza a hablar y le pregunta al protagonista qué pasa con estos nanotubos de carbono que están en mis músculos artificiales, del Ninja Cyborg. Y el hombre empezó a decirles, pues un nanotubo de carbono es una hoja de grafito enrollada en forma de tubo. Y va desde los 50 nanómetros hasta 1 nanómetro. O sea, los tubos pueden ser más o menos pequeños. Muy pequeño, ¿eh? Es como una millonésima parte de un metro. Y dice, pues tal y como lo tienen, los átomos de carbono se organizan en forma hexagonal y pues forman esas estructuras de panal de abeja que habéis visto, ¿de acuerdo? Y dice, muy bien, y el fulereno, empieza a mencionarlo, todo esto empieza como los fulerenos, pero los nanotubos se descubrieron por accidente cuando había científicos que intentaban sacar otros fulerenos. Todo esto, insisto, en el contexto de un videojuego de Cyborg Ninja, y te lo está contando este personaje. Por ejemplo, las propiedades de resistencia eléctrica y de resistencia mecánica son mejores que las del cobre. Todo esto que acabo de contar yo aquí, se puede contribuir a hacer circuitos integrados. O sea, es decir, sin más rollo, podemos aprovechar no solo el fenómeno científico-tecnológico para solucionar retos de la sociedad, sino que también existen herramientas culturales muy ingeniosamente diseñadas para que todos podamos acceder a ese conocimiento. Imaginaos que la sociedad nos digamos, facilitara acceder a ese conocimiento que fuera a través de esa zona de confort que puede ser pues, un videojuego. Existen más, o sea, otros videojuegos siempre son exoesqueletos de ninjas y de cyborgs y de cosas así, pero ya la nanotecnología del carbono empieza a ser conocida. Y esto es un libro, ¿de acuerdo? Que además escribió un científico de la casa, del CSIC, del Centro de Astrobiología de Madrid. Yo me leí esta novela, la disfruté muchísimo, os la recomiendo mucho, tampoco me llevó comisión por hacer, de hecho no tengo el honor de conocer personalmente ni al autor, pero leí este libro que va sobre, bueno, es un libro posapocalíptico, hablando de androides, humanoides, que tienen un cerebro y un cuerpo basado en nanotecnología y que sobreviven a la raza humana, y ellos se organizan política y socialmente como los humanos cientos y miles de años después de que nos hayamos extinguido gracias a esa nanotecnología que dejamos hecha. Es impresionante, es ficción científica, pero no deja de ser muy bien científicamente demostrado. Tenemos referencias culturales, tenemos referencias sociales, tenemos productos comerciales, tenemos un montón de cosas, tenemos papers, tenemos proyectos europeos, o sea, la nanociencia nos rodea por todos lados y basta prestar un poquito de atención para poder verla. Y bueno, también un poquito a nivel local, vuelvo a barrer para casa, el grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología al que pertenezco, pues hace poquito, pues en diciembre del año pasado, publicamos en Nature Communications una manera de integrar
óxido de grafeno en el látex poliméricos, de tal manera que la combinación de dos cosas tan sencillas y tan asequibles nos proporcionaron, en colaboración con una universidad inglesa, nos proporcionaron unas propiedades eléctricas nunca antes vistas. Hemos visto fenómenos de palabras así, perforación explosiva y polímeros conductores y tal. Sin entrar mucho en detalle, simplemente decir que también el CSIC está aportando mucho a todo esto y lo quiero poner en valor, ¿de acuerdo? Pero claro, estamos en Galicia, estamos en un estudio, en un centro de estudios más humanístico, ¿verdad? Y pues os voy a hablar un poquito, de hecho sabéis más que yo, de patrimonio, ¿de acuerdo? Pero voy a hablar de la piedra, ¿no? De la piedra patrimonial, porque la nanotecnología también está ahí. Y de hecho yo trabajo activamente en este campo, ¿de acuerdo? Y quiero ir, si veis, he ido de lo más general a lo más específico y ahora pues sí, estoy hablando de mi libro, pero con el ánimo de que os sirva y os inspire, ¿de acuerdo? Sabéis que la piedra caliza, que es la que forma la mayor parte de los monumentos que tenemos, por lo menos en el norte de España y en buena parte de Europa, tiene un problemón y es que se erosiona con mucha facilidad con el clima, ¿de acuerdo? Agentes climáticos como la lluvia, temperaturas extremas, pues la presencia de microorganismos y demás, la va poco a poco deteriorando y se conoce como el mal de la piedra, ¿de acuerdo? Hace siglos se utilizaba la caliza porque era fácil de extraer, era fácil de dar forma y era fácil de trabajar y nadie se planteaba que un milenio más tarde o 800 años más tarde nos íbamos a encontrar con que se nos estaba deshaciendo no solo por las condiciones naturales, sino también por la aceleración del clima que estamos causando el ser humano. ¿De acuerdo? ¿Qué remedio hay sobre esto? Lo sabéis mejor que yo. Restauración. La restauración de la piedra tiene dos o tres problemas importantes y es: cuesta muchísimo dinero, es lenta pero de narices, con lo cual te impide disfrutar de ese patrimonio durante más de un año, 2 años solo para restaurar a lo mejor una parte. Y hablo de la piedra, por supuesto, porque igual hay otros materiales, otros bienes patrimoniales que son más fáciles de restaurar, no lo sé, pero lo que es la piedra, tienes que montar toda la parafernalia, tienes que tapar la iglesia o la catedral durante mucho tiempo de disfrute, y luego al final te dura muy poquito tiempo lo que has hecho. Y encima se consume la piedra, porque para restaurarlo hay que pulirlo, entonces poco a poco te la vas comiendo. Y esto tampoco es una cosa que puedas hacer indefinidamente. Contaros el ejemplo del Parador de San Marcos en León. Costó, si no recuerdo, más de 1 año y medio restaurar la fachada solamente. Costó 14 millones de euros, si no me equivoco, y en más o menos el mismo tiempo que tardó en hacerse, o sea, prácticamente 2 años, volvió a estar como estaba. ¿Qué hacemos con esto? Aquí tenemos un problema, porque perdemos la identidad cultural, perdemos nuestro legado y lo perderán nuestras generaciones futuras. Nuestra historia, es de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? Hay que ayudar a esto, ¿no? Y encima con todo esto del cambio climático, esto va a ir a peor, ¿de acuerdo? Entonces se dedican verdaderas burradas de dinero a proteger, o sea, restaurar, más que a proteger el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, ¿de acuerdo? Ya veis los números a nivel nacional y a nivel europeo. Es una burrada. Y encima, Castilla y León, que es donde tengo la colaboración con la Universidad de León, es la comunidad autónoma, la región de Europa, de toda Europa, que más dinero tiene que invertir en estos menesteres. ¿Qué soluciones hacemos? Si la restauración es un parche a corto plazo, la protección debería ser la solución, ¿no? Protegerlo para que no se deteriore. ¿Qué tenemos? Pues desde arcillas, pulpas de papel, soluciones muy rudimentarias, a veces con tierra, con no sé qué, o algo más sintético como fluoropolímeros, acrílicos, pero claro, sí, muy bien. Claro, todo el mundo lo ve muy fácil. Oye, pues si se te deteriora la fachada, dale una mano de barniz o de pintura, pero ¿podemos darle una mano de barniz o pintura a una catedral? ¿Podemos matar su valor estético? No, básicamente ahí tenemos un problemón añadido y es, no lo podemos cambiar, o sea, tiene su valor histórico, es por conservar también su estética externa, ¿no? Entonces, si pudiéramos dar una mano pintura, pues la daríamos, ya está, pero no se puede. Además hay leyes que nos lo impiden, ¿no? Hay leyes de patrimonio que impiden eso. No, lo que sí se permite, pues o no alcanza la efectividad suficiente, o la protección dura muy poco y la tienes que estar continuamente poniendo, o pues eso, te cambia realmente la esencia de la estética del material. Pero claro, la nanociencia y la nanotecnología, habré unido los dos puntos,
ya empieza a aportar soluciones. Y existen nanomateriales ya que se han propuesto, en forma de nanopartículas de metales, de óxidos de metales o partículas más complejas. Pero también hay un problema, y es que, aparte de que la tecnología no se puede hacer muchas veces a gran escala, si tuviéramos que recurrir toda la Catedral de Santiago, ¿cuántos kilos y kilos de un nanomaterial que a lo mejor solo puede hacer a miligramo por semana? Pues ahí tenemos un problema. También la especificidad. Prácticamente es a la carta. Cada material debería hacerse específico para cada superficie. Y esto también nos generaría no sé cómo decirlo, una marabunta de posibilidades que son inasumibles. Tendríamos que universalizarlo un poco más. Aquí es donde hemos entrado nosotros, el Grupo de Nanoestructuras de Carbono y Nanotecnología de Zaragoza, con la Universidad de León, una colaboración que llevo desde hace 4 o 5 años. Hemos constituido, nuestro equipo de trabajo se llama NanoShield y nos hemos basado en el óxido de grafeno. El óxido de grafeno, que es el derivado más barato y más fácil de fabricar y más escalable de todo lo que hay del grafeno, es el que nos está proporcionando los mejores resultados en la protección de esa piedra ornamental, de esa piedra monumental, caliza y dolomítica. ¿De acuerdo? De tal manera que simplemente sprayando un poquito sobre una superficie la protegemos de manera efectiva, duradera y sin cambiar la estética de esa piedra. Porque tenemos varias cosas. Primero, el óxido de grafeno, lo tenemos patentado, lo tenemos publicado, estamos trabajando en ello y lo estamos tratando de implementar. El óxido de grafeno tiene sus disoluciones acuosas, sus dispersiones acuosas, tienen un color ámbar, ocre, muy parecido al de la piedra caliza. Ya, bien, si controlamos bien la cantidad que ponemos, no alteraremos el color ni la estética. Luego resulta que se ancla muy bien a la piedra. Hemos encontrado que es que eso, se pega como un gato a una cortina. Y eso no sale de ahí. Con lo cual, tenemos una protección duradera. Y luego, efectiva, porque hemos hecho simulaciones de lluvia hasta el punto de simular, incluso, además esto lo digo en primicia, porque nos lo acaban de publicar, hemos llegado a simular hasta 20 años de lluvia de León sin que se inmute lo más mínimo la rugosidad de la piedra. No se desgasta. ¿De acuerdo? Esto es un poco para que comparéis una piedra no recubierta con un buen chorrazo de lluvia encima, la piedra recubierta con óxido de grafeno y prácticamente inalterada. Después de visto con técnicas de alta resolución y fotogrametrías, escáneres, toda una serie de técnicas de detección superficial en las que se ve que no cambia la rugosidad, con lo cual se deduce que no se ha desgastado. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que además conservamos las propiedades mecánicas originales de la piedra. No le infiltra el agua adentro, no aparecen esos fenómenos de deterioro de la piedra por infiltración de agua. Y no solo eso, que como os he dicho, no alteramos los colores originales de la piedra. Ya medido precisamente con precisión, ahí con colorímetros, hemos estado poniendo hasta la máximo que se puede poner que no altere los límites tolerables que no se pueden rebasar. ¿De acuerdo? Entonces, con ese conjunto de situaciones, pues hemos conseguido protegerlo. Lo tenemos publicado en una revista que fue portada además en finales del año 21. Nos acaban de publicar otro que saldrá en breves días con extensión de ese estudio, donde todavía se va más allá. Esto simplemente le hicimos lluvia monzónica. Ahora la nueva le hicimos 20 años de simulación, o sea, simulación equivalente a 20 años, obviamente no podemos estar 20 años esperando, pero simulación acelerada. También cambios térmicos muy abruptos, de frío a calor, de calor a frío, pues toda una serie de herrerías que le hemos hecho a la piedra y tratar de llevar al máximo esa protección de grafeno. Y además hemos estudiado muy a fondo si hay o no algún desprendimiento de ese nanomaterial, porque luego puede acabar en la naturaleza y vete tú a saber el impacto ecotoxicológico que puede tener eso. Pues hemos visto que no se despega. Nos lo han reconocido bastante en prensas regionales, tanto en la región de Castilla y León como en la región aragonesa, radio, prensa, ponencias y demás. Y bueno, pues el escudo de las piedras de León o la nanotecnología de grafeno para el patrimonio, armadura química para la catedral. Bueno, pues ya sabéis que los titulares a veces son un poco así como rimbombantes, pero lo importante es eso, tratar de decir que desde Zaragoza y desde León se está haciendo un avance muy importante en aplicar la nanotecnología, nosotros con el óxido de grafeno, a la conservación del patrimonio para que no se deteriore con la piedra. Bueno, pues nuestra iniciativa NanoShield tiene redes sociales, tiene web, así que si estáis interesados en echarle un ojito a lo que vamos haciendo, os agradecemos un like. ¿De acuerdo?
Voy a resumir un poco todo esto. Hemos hablado de grafeno, nanotecnología del carbono, ese elemento estrella que hace que la nanotecnología todavía dé más rizo en sí misma. El grafeno se ha concebido como un poco la madre de todas ellas, aunque ha sido la última que ha llevado la fiesta, que es la que se está llevando el reconocimiento, pero sí que podría ser casi formalmente precursora de muchas de ellas. Pero tenemos que advertir también que esto no lo ha generado el ser humano así porque sí. Es que el que descubrió el fullereno, que lo descubrió por error, claro acto de serendipia, fueron 3 señores que se les dio el premio Nobel en el 89, pero que posteriormente se ha visto que sí que existe en la naturaleza el fullereno. Se ha visto en el polvo estelar, se ha visto que existe en el universo. Es más, aunque el nanotubo, por ejemplo, sí que es puramente sintético, ese sí que el grafeno está ahí en el grafito, o sea, ya estaba ahí siempre. El fullereno se ha visto que también estaba por algún lado, y el nanotubo no, ese sí que es puramente sintético, pero ahí viene un poco la cosa, a lo mejor podía haber estado entre nosotros más tiempo de lo que pensábamos, porque en una publicación en el 2006, en la revista Nature, se analizaron muestras de acero de Damasco y se pudo constatar que se veían estructuras de carbono, bueno, estructuras en general, con una cristalinidad muy parecida al nanotubo de carbono. ¿Podría ser ese el secreto por el que los persas ganaban todas las batallas con su acero? De hecho, corregidme si me equivoco, que sois historiadores, creo que la receta del acero de Damasco se perdió en la historia, no se llegó a conservar, pero sí que es verdad que era un acero, está documentado que era un acero especialmente mejor que cualquier otro que había en esa época y en posteriores. Si posiblemente uno de los pasos que dieron era enterrarlo muy caliente bajo tierra, cuando estaba recién sacado de la fundición, podría la materia orgánica haberse pirolizado a alta temperatura y haber formado unos procesos bottom-up de los que os he hablado antes, y pues, en el confinamiento metálico y demás, podría haber formado esas estructuras y sería la explicación por la cual tendrían tantísima resistencia a la mecánica y a la corrosión. Hay que tener valor para coger un trozo de esto y disolverlo en ácido y ver eso, o sea, porque claro, los especímenes que quedan digamos de estudio son muy pocos, pero nos da pista de que igual la nanotecnología ya estaba arreglando civilizaciones o guerras hace más tiempo del que nos podríamos imaginar. Quiero introducir otra serie de cosas, voy a ir ya un poquito más rápido para que... el problema de la nanotecnología de carbono es que su trabajo a nivel de laboratorio es un poquito guarrete, ¿de acuerdo? Tenemos que utilizar disolventes orgánicos muy tóxicos, clorados, alquilamidas, demás, porque necesitamos procesos, como os he dicho, exfoliación, de dispersión, etc. Entonces, aquí también la implementación de todo esto tiene una connotación de medio ambiente importante. Si esto queremos que esté en todas nuestras casas, no podemos gastar litros y litros de disolventes que luego son muy tóxicos, ¿de acuerdo? Y muy contaminantes. Lo ideal sería trabajar con agua. ¿Pero qué problema tiene el agua? Que es que estas nanoestructuras son muy hidrofóbicas. Es que llevarlas al agua es como más difícil que llevar un gato al agua, literalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estrategias seguimos los químicos en los laboratorios para esto? Pues usar detergentes, surfactantes. Cuando algo no se disuelve en agua, con aceite por ejemplo, no se disuelve en agua, métele detergente y ya así, ¿no? Entonces, estos detergentes no están exentos de toxicidad, de problemas ambientales. Estos son los más utilizados para llevar estas nanoestructuras a agua y luego poderlo procesar desde el líquido a distintos sitios. Incluso el colmo de la extravagancia. El señor de Blanding Blue también ha publicado esto en Nature Materials. Coger punta de lápiz, Fairy, una batidora y a la grafeno low cost para todo el mundo, cálice para todos, ¿no? Entonces, aunque a nivel formal es súper interesante y demuestra como prueba de concepto que esto puede ser un avance social, es decir, hostia, casi cada uno se podría hacer grafeno en su casa. Entonces tenemos Fairy, lápices y una batidora de alguna manera u otra. Pero no deja de ser un poco problemático porque estos detergentes se ha visto y se ha estudiado, tanto a nivel teórico como a nivel experimental, los restos que van quedando, todo lo que queda ahí, es tóxico. O sea, se ha visto que genera toxicidad celular. Y que por más que lo quieras limpiar, se queda ahí pegado. O sea, no hay manera de quitarse. Entonces, ¿cómo podemos tratar de llevar esto a la aplicación real de manera sostenible? Pues aquí es donde entra otra de las grandes patas que estamos investigando y que estamos investigando en el grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología. Utilizar nuevos nanomateriales pero que estén basados en fuentes naturales. La estrella de ellas, la nanocelulosa. Utilizar nanoestructuras basadas en celulosa
nos proporciona un plantel de propiedades importantísimas. Porque antes he hablado de que casi cualquier elemento de la tabla periódica puede tener su nanomaterial, pero aquí ya estamos hablando de utilizar una estructura biológica, una estructura, digamos, biopolimérica para generar un nanomaterial. Esto es como un paso más, ¿no? Y tenemos toda esa serie de propiedades, ¿no? Sostenible, natural, fuente renovable, afinidad con el agua, biocompatible, barato, bla, bla, bla. O sea, en principio reúne todo lo que cabríamos desear para procesar esta nanotecnología del carbono. Si atendéis un poco a las publicaciones científicas, mira, voy a poner en contexto todos los nanomateriales que os he hablado antes y la nanocelulosa, ¿de acuerdo? Por supuesto, el grafeno en la estrella, o sea, publicaciones con los años que tengan grafeno como contenido principal de la publicación, pues vamos, no hay quien lo desbanque todavía. Estamos hablando de que, bueno, en 2019 llegó al tope de casi 20.000 artículos mundiales al año, 20.000, se dice pronto. Sí que es verdad que, curiosamente, ha ido bajando del 19 en adelante, no sé si ha tenido que ver algo el COVID o no, porque se ha empezado a focalizar la comunidad científica en otras cosas, o porque simplemente se ha estirado mucho el chicle y ya llega un punto en el que se ha podido estancar un poco, pero sí que es verdad que empieza a decaer. Pero sin embargo, aquí los nanotubos que llevan estabilizados 20 años, pues tampoco hay mucho que decir, siempre rondamos estas 6.000, 7.000 publicaciones al año, pero el resto de nanomateriales, aquí voy a hacer el zoom, tienen su aquel, pero tienen unos foros más reducidos, ¿de acuerdo? Sin embargo, la nanocelulosa no para de crecer, o sea, es algo que no descartemos que en pocos años sea un objeto primero de interés y no como complemento de los demás, sino viceversa. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Lo importante de todo esto es que ya está demostrado que estas nanoestructuras, si las combinas con las clásicas, con esos nanotubos o grafenos, sobre todo con el nanotubo, pues te lo llevas al agua perfectamente. Y se ha demostrado que es interesante. De hecho, nosotros mismos lo tenemos publicado y que funciona fabulosamente para dispersar en agua nanoestructuras de carbono hidrofóbicas. Y con esas dispersiones podemos ya trabajar en cualquier campo. Uno de los que estoy llevando, pues el tema de la telagnóstica aplicada al cáncer de colon. De momento muy preliminar, muy inicial, pero sí es verdad que in vitro, de momento, se ha demostrado que estas nanoestructuras pueden ser no solo biocompatibles, que no son tóxicas, sino que además pueden tener un comportamiento selectivo de tal manera que puedan ser, digamos, tóxicas para células de cáncer de colon y no lo sean para las sanas. De repente aparecen propiedades nuevas, fenómenos nuevos de selectividad que además, los que somos químicos, tratamos de aprovechar la química para mejorarlo. Si además haces alguna cosita química encima, podrías hasta mejorar este efecto y reducir todavía más la dosis que tienes que aplicar para ver el mismo efecto selectivo. Todavía esto está en vitro, todavía es preliminar, se sigue investigando, pero ya da una puntita de conocimiento a que la nanociencia, la nanotecnología del carbono, traída de la mano de nuevas nanoestructuras, como es la nanocelulosa, pueden todavía abrir más el campo y dar nuevas perspectivas que de otra manera no serían posibles. ¿De acuerdo? Más allá de los datos, también os quiero hablar de la energía limpia, patrimonio ya lo he dicho, el tema de las dispersiones y de la medicina, y la energía limpia también la estamos investigando activamente, sobre todo el tema de la generación solar de hidrógeno, que es un poco lo que mejor pinta para la energía limpia del futuro, y cómo, gracias a este tipo de nanotecnología sostenible, podemos sustituir combustibles fósiles, elementos de procesado muy tóxicos como polímeros sintéticos, disolventes orgánicos, metales escasos, que a veces son los que se ponen en los dispositivos electrónicos, los componentes de dispositivos, y hay que cargárselo. Esto hay que evitarlo de alguna manera, y esta nanotecnología sostenible nos permite poder enfocar a materiales que vienen de fuentes renovables, digamos, elementos activos, o sea, catalizadores de metales mucho más abundantes y mucho menos problemáticos, y que podamos realizar el proceso de generación de energía limpia de una manera mucho más eficiente y aplicado a técnicas mucho más fáciles que lo que se está haciendo ahora. Bueno, pues hasta aquí un poco mi rollo. Muchísimas gracias. Espero que os hayáis quedado con la idea fundamental de que de una cosa muy científica, muy de fenómeno básico, en muy poco tiempo se ha generado toda una serie de corrientes de estudio y de aplicación que hoy en día nos permite tener a nuestro alrededor
no solo una serie de productos comerciales, sino también una serie de perspectivas futuras de que la nanotecnología va a estar en casi todos los avances que podamos considerar, desde medicinas hasta tecnología textil, electrónica, la solución para proteger el patrimonio de que se deteriore en el futuro y probablemente algunas más que todavía no se hayan considerado. Entonces va a ser el perejil de todas las salsas muy probablemente y vamos a seguir oyendo hablar de ello durante mucho tiempo. Así que muchas gracias, espero que os haya servido y os agradezco de verdad mucho la atención. Muchas gracias, José Miguel. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Sí. Hola. Comentario. Sí, por favor. Al hilo de que se ha comentado sobre la catedral de San Marcos, perdón. Sí. Estaba pensando que 500 años atrás pasó algo parecido, pero no lo resolvieron así, claro. Fue aquí en el Hospital Real de Santiago, lo que hoy es el Hostal. Se construyó con piedra caliza en Salamanca. Y 20 años después, es decir, hace 5 siglos, tuvieron que reconstruirlo entero, con granito del país, lo hicieron entero. Pero si uno entra dentro del edificio, se ven en los patios, se ven restos de la caliza, los escudos de piedra de caliza, que están todos comidos, efectivamente. Y la propia capilla real, el interior, está intacta, bueno, intacta, quebradiza, pero intacta, porque no le daba el aire, claro. Es la piedra original con la que se hizo el Hospital Real. Es decir, que no utilizaron el grafeno, fueron a las ratas de construirlo el tema. Si es que la construcción de piedra caliza era algo que ya nos ha venido dado. Nos hemos encontrado estos monumentos ya hechos de piedra caliza y dolomítica. Y claro, pues tenía su lógica en el momento que se construyeron esos monumentos y llegados al día de hoy hay que protegerlos, ¿no? Entonces... que se trabaja muy bien. Exacto. Se corta, se esculpe, tiene muy buena plasticidad, tiene buenas propiedades, ¿verdad? Buenas propiedades mecánicas, físicas, o sea, buen aislante, buen todo. Pero nadie iba a prever que se deterioraría con tanta facilidad, ¿no? Entonces, la protección es esencial y, por supuesto, muy de acuerdo con su reflexión, es decir, hay que pensar de cierto punto en adelante en que las cosas hay que construirlas en materiales mejores, ¿no? Entonces, también la nanotecnología está dedicada y está también ya pensando los científicos que hacen este tipo de trabajo en que tendremos un patrimonio futuro que estará hecho de otros materiales, que estará hecho de metal, de hormigón, de plástico, de lo que sea. Y eso también habrá que protegerle, porque a lo mejor dentro de 500 o 800 años tendrá el mismo problema que ahora tiene la caliza, ¿no? Porque las condiciones serán más adversas, climáticas, etc. Entonces no hay que poner el ojo solo en el pasado, es que también hay que ponerlo en el futuro. Y nosotros en NanoShield ya hemos demostrado que, por ejemplo, sobre el hormigón está dando muy buenos resultados, el mismo tratamiento. Entonces... Pero el hombre no suele pensar en el futuro, ahora sí. Se planta un árbol y el árbol empieza a crecer, las raíces tiran el muro. Claro, porque no piensas que... Y con la caliza pues pasó eso. Exacto. Nadie se le ocurrió cuando hizo la Ciudad de la Cultura aquí en Santiago, yo no sé quién fue, Eisenman, ¿no? Sí. Pero no pensó que en Santiago llueve. Bueno, están consiguiendo que cada vez lo hagan menos, no hay que decirlo. Pero tú sales, tienes que dejar el coche en el quinto piso y ir andando a pincho descubierto, claro, llegas, es una sopa. Salvo que sea el mes de julio, Es cierto. Ponte café, no te mojas. ¿Tenéis alguna pregunta adicional para José Miguel? ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Cuando dices lo de la enfermedad de la piedra, exactamente es un proceso químico o físico. Y luego cuando aplicas lo del NanoShield, ¿protege también, o sea, solo químicamente o también tiene una parte física? Muy buenas preguntas, ¿eh? El mal de la piedra, no soy especialista en ello, pero creo que se atribuye a el estado en el que queda al final la piedra sea el proceso que sea. Y hay una combinación de todo, físico, químico y biológico. Porque también hay microorganismos que deterioran la piedra, musgos, líquenes, hasta las cacas de palma, para que nos entendamos. Entonces, tanto la lluvia ácida como el metabolismo de esos microorganismos pueden estar deteriorándolo químicamente, pero luego tienes la lluvia normal, que la deteriora físicamente, la gelifracción,
si no me equivoco, los cambios de temperatura que puede haber, pues, cada vez serán más acusados, que tengamos 40 grados de día, 2 de noche, y esto también causa efecto. Entonces, en el momento en el que esa piedra ha perdido significativamente las propiedades que tenía inicialmente, se le atribuye el mal de la piedra, ¿no? Entonces ahí confluyen todas las posibles situaciones. Dependerá de pues, la localización geográfica, cómo esté el clima en ese punto, pero lo del mal de la piedra es algo, hasta donde yo sé, muy genérico. Y me has preguntado que... Sí, protegía también, no sé si la nanoshield... Sí, claro, el óxido de grafeno, que es lo que tenemos validado en nanoshield, el óxido de grafeno, el mecanismo de protección es curioso, porque estamos todavía estudiando más sobre eso, sobre los porqués. O sea, hemos visto los qués y ahora estamos más metidos en los porqués. El truco, o sea, la clave parece estar en ese anclaje tan fuerte que tiene. Tiene mucha afinidad por la caliza, el carbonato cálcico, ¿vale? O el carbonato magnésico, caliza dolomita, ¿vale? Nosotros estamos trabajando sobre todo en dolomita, ¿de acuerdo? Entonces, ese anclaje, de alguna manera, que es lo que estamos tratando de ver, no deja pasar el agua, pero al mismo tiempo es hidrofílico. Es decir, el agua está bien ahí, cómoda, pero no pasa. Entonces se hace como de tamiz, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente es una combinación de efectos físicos y químicos. Y estamos ahí profundizando, pero es buena pregunta. ¿Alguna más? Yo quiero hacer una pregunta que no es tan inteligente. Cuando hablas de... Eso seguro. Yo tampoco lo soy, ¿eh? No, pero cuando hablas del libro, el libro que nos has recomendado, que dice que es un género poco bueno, que no sé, sí, poco común, es que es a mí me lo parece. la ficción científica. ¿Qué diferencia hay entre la ficción científica y la ciencia ficción? Quería que me hicieras esa pregunta. Pero no estaba pactado, ¿eh? No estaba pactado. Y esto lo tiene que defender Martín Gago, que es el que lo ha escrito, pero él lo habla un poco en su prólogo del libro. La ciencia ficción es una ficción en la que se rellenan huecos con ciencia, ¿vale? Pero una ciencia muy cogida con pinzas, puesta al uso para, digamos, explicarme lo que yo quiero explicar. Sin embargo, la ficción científica es al revés. Yo parto de una base científica, digamos, lógica, demostrada y tal, y de ahí creo una ficción. Me he explicado bien, ¿no? Sí. Entonces, digamos que la ficción es la que rellena los huecos de la ciencia y no al revés como pasa en la ciencia ficción, que muchas veces nos dicen, bueno, nos ponen unas cosas y dicen, bueno, que sepa un poco de esto, o sea, que me la están colando. Pero, de hecho, por eso el público general no tiene la culpa. O sea, ves una película, un libro, consumes cultura y te dicen, muchas veces a mí me han preguntado, bueno, y esto, no sé, la gente ve Breaking Bad, y eso que está muy bien documentado también, y todo, pero muchas veces la gente ve, yo qué sé, Armageddon o no sé qué, y te dice, no, porque la explosión en el espacio, no, sabes que no suena una explosión en el espacio, pero la tengo que poner porque el sonido, porque si no mi película no vende, ¿no? Entonces, luego la gente ve Gravity y dice, es que no me gusta mucho porque es que la película casi todo el rato está en silencio, pero es que es lógico, que en el espacio el sonido no se transmite. Entonces esa es la diferencia entre ficción científica y ciencia ficción. ¿E Interestelar qué es? Interestelar es ciencia pura y dura. Vamos, película que todo el mundo debe ver, sea científico o no. Que todo el mundo debe ver varias veces. Varias veces. Porque la primera es imposible. Sí. Yo me hice un lío ya la Sí, primera. sí, hay que verla varias veces, además es película de culto y película, vamos. Eso es la primera. Ahí estás sesgado, porque Sí, la sí, fuerza sí. del amor con que acaban me parece... Yo le paso la factura a Nolan, pero no, todavía no me la pago. Yo quería hacerte una pregunta, Sí. bueno, no sé si hay alguna más, ¿no? Has hablado un poco así en el primer vídeo de el efecto de ese hidrofóbico de algunas nanomateriales. Algunos ejemplos de utilización de nanopartículas en alimentos y si están o no permitidas su utilización. Vale, también es muy buena pregunta y lo agradezco porque no, o sea, en alimentos, digamos, si el alimento va a ser consumido, muy poco está aceptado y probado y tal. Sí que hay mucho trabajo en nanociencia, digamos, por ejemplo, he visto, por dar ejemplos, para ayudar, por ejemplo, a que las plantas germinen más rápido,
se le puede añadir a las semillas para hacer que, yo qué sé, evitar una determinada patología, cierto alimento, se recubre con tal, pero luego no está contemplado que luego se vaya al consumo. Lo que sí puedo decir, y lo hilo para barrer para casa, es que la nanocelulosa sí que es, no sé si de las primeras o de las pocas nanopartículas que está aprobada por la FDA, con lo cual sí que se podrían teóricamente consumir. Y existen algunos trabajos de base que ya han demostrado que puede servir para proteger alimentos de la descomposición, o sea, por ejemplo en frutas perecederas o una fresa, un aguacate, un plátano, se han estudiado recubrimientos basados en nanocelulosa que los han alargado la vida muchísimo tiempo, les han duplicado la vida shelf life, ¿no? Que no sé cómo se dice la vida útil, ¿no? Del alimento. Entonces, si una fresa me dura 3 días a la intemperie y la tengo que consumir, si no, pues con ese tipo de nanopartículas podría durar 2 semanas. Y eso ya es comercial en Estados Unidos, entiendo. ¿Sí está aprobado por la FDA? Ese es el dato que no tengo. Es decir, yo sé que está aprobado por la FDA y sé que se ha demostrado a nivel de laboratorio, o sea, a nivel de publicación, pero me falta saber si ya lo han implementado, ¿no? Y lo bonito de esto también es que el recubrimiento es lavable. Es decir, te lo puedes comer si te da pereza lavarlo y si lo lavas, lo quitas por la razón que necesites, ¿no? Es decir, esto siempre hablando de nanocelulosa. En otros nanopartículas es más complejo y mucho más controvertido, porque no tienen una biodegradabilidad, una biocompatibilidad tan intrínseca. Es decir, el grafeno, el nanotubo, sí que se habla de que hay afinidad por determinado sistema biológico, pero luego está el tema de la acumulación, de la excreción. Esto todavía es objeto de debate. Entonces, por eso todavía no se está implementando tanto. Pero detección, por ejemplo, de alimentos que se descomponen, o sea, nanopartículas que puedan detectar si un alimento se ha puesto mal o tiene determinada patología o que germine más rápido, no sé qué, sí que se está utilizando. Pero siempre con vistas a que luego no se consuma la nanopartícula. Bueno, pues me parece que la nanotecnología y la nanociencia es un universo, la verdad, muy vasto y muy interesante. Bueno, vamos a cerrar, si te parece, la conferencia y daros las gracias a todos los asistentes y al propio conferenciante que desde mi punto de vista ha estado magnífico. Muchísimas Muchas gracias. gracias.